Comentario 1 Corintios capítulo 14. Primeramente aclarar que la palabra desconocida o extraña, hablando de lenguas extrañas, esa palabra no aparece en la Biblia original, pero sí es una palabra interpretativa, ya que para las personas que en ese tiempo recibían el don de lenguas, esas lenguas eran extrañas o desconocidas, pero obviamente no para las personas que conocían esas lenguas o esos idiomas, ya que cuando la Biblia habla del don de lenguas se refiere a don de idiomas que se hablan por todo el mundo y que por lo tanto en realidad no son desconocidas para nadie. Véase Hechos capítulo 2, versículo 4, versículo 6, versículo 8, versículo 11. Los judíos en Pentecostés oyeron a los creyentes exaltando las poderosas obras de Dios en sus propios dialectos donde vivían, de modo que no se necesitó intérprete. En 1 Corintios capítulo 14, 10, versículos 10 y 21, Pablo indica definitivamente que se refieren a lenguas conocidas, no de ningún lenguaje ser extraño o lenguas desconocidas en el mundo. De lengua no es superior a los demás dones. Versículo 1 al 19. Debemos tener presente que el propósito de los dones espirituales es la edificación de la iglesia de Jesucristo. Capítulo 12, versículo 7. Y no el placer personal del creyente. En esta sección Pablo contrasta las lenguas y la profecía. La profecía, como usted recordará, era la proclamación de la verdad de Dios bajo la dirección inmediata del Espíritu Santo. No es idéntica a la predicación, por cuanto el predicador interpreta lo que dice la palabra de Dios escrita, conforme le instruye el Espíritu Santo en sus estudios y comprensión de la Biblia, de modo que no habla exactamente la misma palabra de Dios escrita. Nótese los contrastes. Profecía versus lenguas. Profecía habla a los hombres para su bien. Versículo 3. Lenguas le habla a Dios para el bien del que habla. Versículo 2. Profecía se puede entender. Versículo 2 y 5. Lenguas no se comprende a menos que haya un intérprete. Profecía edifica a la iglesia. Versículo 3 y 4. Lenguas edifica al que habla. Versículo 4. Profecía, el don mayor. Versículo 5 y 19. Lenguas, el don de menor importancia. Versículo 5. Nótese capítulo 12, versículo 10. Pablo deja en claro que las lenguas, a excepción de las que se interpretan, no tienen ningún valor para la iglesia. De igual manera, no le dan ninguna bendición personal al que las habla a menos que entienda lo que dice. Versículos 14 al 15. Los que creen que los cristianos deberían practicar este don en privado ignoran lo que Pablo dice aquí. En primer lugar, ¿cómo puede edificar a la iglesia si usamos nuestros dones espirituales en privado y no para servir a otros? Y segundo, si no entendemos lo que se dice, ¿cómo podemos aprovecharlo nosotros mismos? Es posible que la carne y el diablo imiten los dones espirituales y lleven al creyente
a una religión de emocionalismo superficial y religioso en lugar de una comprensión de lo que es la verdadera fe. Las lenguas no edifican al creyente. Versículo 20 al 21. Algunos sugieren que el don de lenguas es una muestra de madurez espiritual y de una vida cristiana más profunda. Pero Pablo dice justamente lo opuesto. Los cristianos en Corinto eran niños en Cristo y carnales. Capítulo 3, versículo 1 al 4. Se jactaban de su espiritualidad. Capítulo 8, versículo 1 al 2. Capítulo 10, versículo 12. Y sin embargo, Pablo tenía que advertirles y enseñarles de la manera más elemental. En capítulo 13, versículo 8 al 13, Pablo explica que su pasión por los dones espirituales era una señal de infancia o infantilismo y no de madurez. Los creyentes maduros tienen al Espíritu y al Verbo y no buscan muletas o sustitutos espirituales para sostenerlos. El creyente verdadero edifica su fe en la palabra de Dios y no en emociones fingidas o imitadas en las iglesias que buscan señales milagrosas para apoyar su fe. Las lenguas no ganan almas. Versículo 22 al 25. En Hechos capítulo 2, Dios les dio a los apóstoles el don de lenguas para que pudieran hablar la palabra a los judíos en Pentecostés. Para los judíos era una señal de que Dios estaba obrando, cumpliendo. Isaías capítulo 28, 11 y 12. 4 veces en Hechos hallamos incidentes que involucran lenguas. Cada una muestra a los judíos presentes de que Dios está obrando. 1. Hechos capítulo 2. Las lenguas son evidencia a los judíos incrédulos en Pentecostés. 2. Hechos 8. Evidencia a los judíos creyentes de que el Espíritu había venido sobre los samaritanos. 3. Hechos 10. Evidencia de que el Espíritu había venido sobre los gentiles. 4. Hechos 19. Evidencia de que los 12 hombres efesios habían recibido el Espíritu.